Buenas tardes, continuamos aquí con el tema de digitales, circuitos. Quedamos en características de las series TTL. Ya veíamos en el video de digitales 10 las características de sus prefijos 74S, LS, AS, ALS y sus significados 74F características. Entonces, para que hagan referencia a los chips señalados de esta manera en digitales 10. De nuevo, aquí están señaladas esas referencias, ¿sí? Una pequeña interrupción y aquí los tenemos señalados. Vamos a referirnos al libro. Este es el texto de Sistemas Digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Entonces, de nuevo hacen referencia. Ya habíamos hecho los comentarios referentes a cada referencia. 74, 74S. Encontramos aquí 74AS. Bueno, tan solo es una vista. De nuevo, repito, ya habíamos charlado sobre el tema, entonces no vamos a repetir, ¿no? En el video de digitales 10 hablamos de los tiempos, de lo rápido que es. Algunas referencias aquí. Tenemos unas comparaciones. Continúa por aquí en el texto de sistemas digitales una tabla comparativa. Entonces, ahí tenemos de la tecnología TTL. Volviendo a nuestras notas, ahora llegamos a capacidad de carga de los TTL. Entonces, en videos anteriores también hacíamos referencia sobre el tema. Entonces, en digitales 34 el video, veíamos temas de nomenclaturas, terminología de los circuitos digitales. Vimos voltaje de entrada en un nivel alto. Bueno, para que se refieran a todas esas nomenclaturas, porque ahorita los vamos a retomar. Capacidad de carga es el número de entradas lógicas que puede manejar una salida, ¿sí? Si se dice que una compuerta tiene una capacidad de carga de 10, entonces puede manejar 10 entradas lógicas. Bueno, esa es carga, ¿no? Capacidad de carga. En el video de digitales 34. Seguimos con nuestras notas. La salida de un TTL debe soportar carga limitada. Lógico, ¿no? Cuando hay un cero lógico a la salida, él drena corriente de los circuitos de carga. Lo que hace es aumentar la corriente de salida en un nivel bajo y por tanto aumenta el voltaje de salida en un nivel bajo, pero no debe superar el que especifique el manual como voltaje de salida de nivel bajo máximo, y así se determina el número de compuertas que van a cargar la salida. Esto en un nivel bajo, ¿no? Entonces vamos a mirar en el libro. Tenemos aquí de nuevo el texto de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L.
Aquí tenemos un nivel de salida lógico 0, ¿no? Voltaje de salida en nivel bajo, un 0. Un 0 lógico, lo que mencionaba en las notas. Entonces, ese nivel de salida bajo drena corriente de las cargas conectadas a este nivel 0. Por tanto, se da esta situación para que ponga aquí un 0 lógico, este transistor en estado apagado y este encendido. Entonces se genera un 0 lógico, lo que hace de nuevo drenar corriente de dos cargas conectadas a ese 0 lógico. Volviendo al texto, pero ahora tenemos un 1 lógico a la salida de esta compuerta, ¿no? Tenemos un voltaje de salida en nivel alto, un 1 lógico, Lo que hace este 1 lógico es dar una corriente de salida en alto, que tiene un límite de acuerdo a las cargas que se conecten, ¿no? Entonces las cargas conectadas a este 1 lógico serían por este lado otra compuerta donde está señalado corriente de entrada en nivel alto, y aquí hay otra carga, corriente de entrada en nivel alto, ¿sí? Entonces esta corriente de salida en nivel alto hará que el voltaje de salida en nivel alto baje. La subida de esta corriente hará que este voltaje baje y se llega a mirar las tablas de comportamiento del circuito en cuestión, donde tendremos un voltaje de salida en nivel alto mínimo y por tanto estará en el límite de soportar varias cargas. Entonces ya dijimos también que para la puesta de un 0 lógico, ¿sí?, drena corriente de estos dos circuitos, ¿sí? Por tanto, sube este valor de corriente de salida en nivel bajo y eleva o hace que el voltaje en nivel bajo se eleve, pero no debe superar, como dijimos en las notas, el nivel de voltaje de salida en nivel bajo máximo. Entonces todo eso de acuerdo a las características de los manuales del circuito o de la referencia en cuestión. Entonces, viéndolos aquí de forma abierta, basta con hallar la capacidad de carga y saber, o más bien, para hallar la capacidad de carga basta con saber la corriente de salida en estado bajo máxima y la corriente de salida en estado alto máxima, y los requerimientos de las compuertas, que son carga, corriente de entrada en nivel alto y corriente de entrada en nivel bajo. Entonces, con estos datos va uno a las hojas técnicas y hace los cálculos de carga. Retomando nuestras notas y habiendo analizado el circuito
anterior, para determinar la carga, basta con tener en cuenta la sumatoria de corrientes de entrada en nivel alto que sean menores a las corrientes de salida en nivel alto, ¿sí? Y de igual manera la sumatoria de corrientes de entrada en un estado bajo menores que la corriente de salida del estado bajo. Entonces esas dos ecuaciones para tener en cuenta la capacidad de carga del circuito. Esto se hace en circuitos TTL, CMOS y mixtos, ese procedimiento. Los valores de corriente de salida en nivel alto, corriente de salida en nivel bajo, corriente de entrada en nivel alto, corriente de entrada en nivel bajo, para las series 74, bueno, aquí las que se relacionan, se muestran, bueno, vamos a hacer, o vamos a mostrar en el libro unas tablas de los diferentes valores, como para mirar cómo es que las relacionan en los manuales. Esta es una de esas tablas. Aquí tenemos las referencias, series TTL. Ahí tenemos esos valores a manera de ejemplo, ¿no? Y nos damos cuenta, series TTL. Por otro lado, tenemos aquí las series CMOS, también TTL, y los valores relacionados, en este caso el parámetro de comparación, estos. Bueno, eso lo encontramos en manuales, ¿no? También tablas comparativas. Otro ejemplo ahí. Otra tabla que nos relaciona o hacen una comparación entre las series TTL y CMOS. Tenemos esta. En este caso son las diferentes corrientes. Entonces ahí tenemos esa tabla. Volvemos con nuestras notas. Otras características TTL. Entradas desconectadas o flotantes o abierta. Es como un uno lógico. Se interpreta como un uno lógico aplicado, pues la entrada base emisor no se polariza. Pero no es recomendable, ¿no?, tener una entrada suelta, pues actúa esa entrada como una antena. Entonces se puede conectar a un uno lógico con conexión física, a través de una resistencia, conectarlo por ejemplo a una resistencia de 1 kilo a la fuente de 5 voltios DC. Entonces esto para un uno lógico, ¿no? Entonces no se deben dejar entradas sueltas, o van a un cero lógico o a un uno lógico, de acuerdo a bueno, al problema que tienen, o el circuito de trabajo, para proteger la unión base emisor de elevadas de corriente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una entrada BCC, un uno lógico en este caso. No dejar entradas sueltas, o es uno lógico o un cero lógico. Esta es desconectada, vean. Entradas flotantes. Seguimos nuestras notas. Pueden haber hasta 30 entradas conectadas a ese uno lógico.
a través de esa misma resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces vea, interesante para los TTL. Esa entrada también puede ser conectada a otra que está en 1. Polarización de entradas TTL. Regularmente colocamos un interruptor, un switch, que pase de un 0 lógico o un 1 lógico, ¿sí? O viceversa. Puede ser esta forma. Un interruptor, aquí está la fuente VCC de 5 voltios. Entonces, sin pulsarlo, pues esta entrada adopta un 0 lógico. Al pulsarlo, aquí se pone un 1 lógico, ¿no? Entonces tenemos con el 0 lógico se drena una corriente de entrada en nivel bajo. Ya vimos eso, ¿no? Y una forma de calcular el valor resistivo R máximo es igual al voltaje de entrada en nivel bajo máximo sobre esa corriente de entrada en nivel bajo. Esa resistencia debe estar justo por debajo de la R máxima, ¿no? De esta R máxima es calculada para drenar corriente de la fuente cuando el switch se cierre. Bueno, para drenar poca, ¿no? Poca corriente cuando ese switch se cierra. Bueno, seguimos aquí. Transitorios de corriente o picos de corriente son generados internamente por la salida tótem. Ya vimos el arreglo de transistores, ¿no? Aquí de nuevo en el libro estamos, en el libro de sistemas digitales de Ronald J. Nialese y Gregory L. Entonces, esos picos de corriente generados internamente por la salida tótem, cuando cambia de un nivel bajo a un nivel alto, ¿no? De un 0 lógico a un 1 lógico. La corriente a la salida, entonces tenemos este comportamiento. La corriente de salida donde miramos la ICCL y la ICCH, ¿sí? Esas corrientes ya la habíamos visto en videos anteriores, entonces ya nos referimos. En digitales 34 decíamos ICCH es el valor de corriente cuando un chip tiene sus salidas en 1. Y este es el análogo cuando ese chip tiene las salidas en ceros. Entonces ahí tenemos en alto y en nivel bajo. En digitales, en el video de digitales 34. Entonces volviendo al texto, ahí tenemos un pico en la transición de 0 a 1, ¿no? En la transición de 0 a 1 hay un pico por unos 2 milisegundos, más o menos, ¿no? Un pico siempre de 30 a 50 miliamperios. Por tanto, si varias salidas conmutan simultáneamente, se puede suceder picos de forma simultánea ICC que forzan la fuente. Entonces se necesitaría una fuente robusta para evitar
picos de voltaje también en la fuente VCC por la inductancia distribuida en la línea de alimentación. Entonces vimos en alguna parte la relación de voltaje que es igual a L de I de T. Entonces aquí tenemos esa relación en las notas. Todo lo explica esta pequeña ecuación de voltaje igual L de I de T, donde esta es la derivada de la corriente. Por tanto, se traduce en una alteración del voltaje, ¿no? Deben usarse sistemas de filtro, pequeños capacitores de radiofrecuencias conectados de VCC a tierra para evitar esos picos de voltaje, llamado también desacoplamiento de fuente de poder. Básicamente son capacitores de disco de cerámica con baja inductancia de 0.01 microfaradios o 0.1 microfaradio entre VCC y tierra. Las terminales del capacitor deben ser cortas para una baja inductancia en serie, pero también puede usarse un capacitor de 2 a 20 microfaradios en cada tablero. Entonces son recomendaciones para evitar los problemas de picos de corriente y que se traducen en alteración de la fuente, ¿no? Entonces por ahora dejamos ahí. En el próximo video haremos referencia a tecnología MOS. Gracias.